en el día de hoy y es un poco consecuencia del Instituto Bíblico. Es uno de los libros del Pentateuco, como ya les mencioné. Es el libro de Números. ¿A quién le encanta el libro de Números? Números es mi libro favorito. Tú agarras una camisa y dices, Números es lo más. A menos que seas profesor de matemática, yo no creo que lleves ese tipo de camisa. ¿Por qué? Porque el libro de Números parte de los primeros 5 libros en nuestras Biblias, de lo que es conocido como el Pentateuco. Generalmente cuando lo recordamos viene a nuestra memoria los censos, las leyes extrañas, quizás no tan extrañas como Levítico, pero aún raras, ¿no? Y divisiones de tribus y cómo tienen que andar y los estandartes y cosas que uno dice, a veces lo lee y la verdad que uno fuera de leer para estudiar la Biblia, en la mayoría de los casos lo que uno hace es leer para ser edificado por la Biblia, ¿no? Y cuando uno a veces lee un libro medio raro, que no lo entiende y demás, lo deja y avanza hacia otros horizontes más comprensibles. De hecho, cuando una persona nueva se convierte, generalmente le decimos que lea el Evangelio de Juan, que lea los Salmos. ¿Por qué damos esas recomendaciones? Y porque son más friendly, ¿no? Son más amigables a la hora de leerlo para poder comprenderlo. Pero detrás de los números, detrás de estas aparentes censos y leyes extrañas, se encuentra una historia apasionante, la historia de una jornada. El libro de Números encierra lo que sucede entre el primer destino después que el pueblo de Israel sale de Egipto, que es el monte Sinaí, hasta su último destino antes de entrar a la tierra prometida, que son las llanuras de Moab. Le puse por título a esta predicación En el desierto. ¿Por qué? Porque según la tradición judía, el libro de Números es conocido como En el desierto, lo que es mucho más apropiado al momento que entiendes esto que te acabo de comentar. El libro de Números encierra la jornada del pueblo de Israel desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab, enfrente de la tierra prometida, y es una jornada que el pueblo atraviesa en el desierto. Y este libro encierra absolutamente todo lo que sucede en esta jornada. En esta jornada observamos provisiones milagrosas de Dios para su pueblo. Pero lamentablemente en este libro también encontramos quejas insolentes del pueblo hacia Moisés y como consecuencia hacia Dios. Y también en este libro encontramos vueltas sin necesidad, vueltas innecesarias. Y esta combinación de ingredientes también las encontramos en otro escenario similar en cuanto a jornada, nuestra vida. En nuestra vida encontramos provisión sobrenatural de parte de Dios. ¿Quién puede decir amén? Pero lamentablemente en nuestras vidas también encontramos quejas insolentes de nuestra parte. Y lamentablemente también en nuestras vidas encontramos vueltas en círculos que no tienen ninguna necesidad. Y de esto quiero hablarte en esta mañana. Dios nos ha sacado de la tierra de Egipto, que en nuestra vida en Cristo representa nuestro cambio de muerte a vida. Dios nos ha dado vida a través de la persona de Jesucristo. ¿Quién puede decir amén? Ya no vivimos en aquel Egipto, ya no vivimos en aquella muerte, en aquella oscuridad. Cristo nos ha sacado de aquel lugar y nos ha prometido algo, una eternidad con Él, la tierra prometida. Pero también nos ha llamado a hacer algo específico y también nos está llevando hacia algún lugar. Nos está llevando a tomar esta o aquella decisión. Y en medio de toda esta jornada estamos avanzando hacia algún lugar. A nuestras espaldas, ¿qué se encuentra? A nuestras espaldas
Egipto. A nuestras espaldas nuestro pasado, nuestro pecado. A nuestras espaldas nuestra forma oscura de vivir. A nuestras espaldas nuestras decisiones, malas decisiones. A nuestras espaldas un lugar al que no deberíamos querer volver. Pero como en el pueblo de Israel, a veces en la mitad del desierto, camino a las promesas de Dios, queremos volver a aquel lugar, o mientras estamos caminando en el Señor, queremos tomar decisiones como las tomamos anteriormente, sin consultar a Dios, sin sabiduría espiritual, sin inteligencia emocional. Malas decisiones que nos llevan a malos lugares. En esta jornada de la vida que tú y yo estamos atravesando, necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la provisión sobrenatural. No tenemos que dar lugar a la queja insolente y tenemos que evitar dar vueltas en círculo, porque Dios nos está llevando a la tierra prometida y no sé usted, pero yo ahí quiero llegar. Yo quiero llegar a las promesas de Dios. Yo quiero llegar a las promesas de Dios grandes, aquellas como por ejemplo que un día va a volver a buscarme y que viviré con Él eternamente y para siempre. La esperanza de que un día Él va a volver a buscarnos, que Él no se ha olvidado de nosotros. Esa me pone la... Eso tiene que ser la esperanza latente en todos nuestros corazones. La esperanza bienaventurada que Dios va a volver a buscarnos, pero también las promesas que Dios nos hace a lo largo del camino. Los llamados que Dios nos entrega a lo largo del camino. Los solteros, las promesas que Dios les ha hecho de que van a formar una familia cristiana, una buena familia. Los que no tienen hijos y recibieron promesas de que van a tener hijos. Las promesas de ministerio, las promesas de trabajo, las promesas de que Dios es bueno y no se olvida de nosotros a lo largo del camino, en la jornada. A pesar que nos rodea un desierto, Dios se hace presente. Y de entre Números, como ya le mencioné, que es un libro a veces un poco complicado cuando lo leemos al ojo desnudo, sin contexto, sin estudios, sin libros de apoyo alrededor, yo simplemente tomé Números 9 del 15 al 23 y les voy a resumir un poco el libro después a lo largo que vamos conversando, pero Números 9 del 15 al 23 creo que es oportuno para que podamos compartir en esta mañana. Números 9 del 15 al 23, yo tengo la Nueva Traducción Viviente aquí, también en pantalla. Dice así: el día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. Y no es que iba a llover, es la nube, la presencia de Dios, ¿ok? El día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. Pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. Esto se ha hablado, quien haya leído el Antiguo Testamento algunas veces sabe que Dios guiaba así a su pueblo, ¿verdad? Durante el día en forma de una nube y durante la noche como una columna de fuego para que pueda ser divisible, observable. El 16 dice: de esta manera ocurría siempre. Por la noche la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento y obviamente se detenía. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo, los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba por la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. ¿Sí?
Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, 1 mes o 1 año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero en cuanto se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Señor, te damos gracias por esta palabra y te pedimos que nos hables en esta mañana. Estamos aquí, Señor, para recibir tu dirección, como el pueblo la recibía por esa nube, por esa columna de fuego. Estamos aquí para recibir dirección, para que nos exhortes si es necesario, para que marques el camino y nos ayudes a tomar buenas decisiones. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Quién le pareció que era un poco repetitivo este texto que acabamos de leer? Parece que está tomando esta ley de la pedagogía de la repetición, ¿no? Machacar hasta que nos quede claro. Si la nube se mueve, nos movemos. Si la nube no se mueve, no nos movemos. Y quizás era difícil para un pueblo, ¿no? Cuando la nube paraba cuando llegaba la noche y se movía en la mañana, era hasta comprensible, ¿no? La nube quería que descansemos. Pero cuando la nube paraba durante 1 año y los nervios apretaban, ¿no? Estamos en el desierto. Hace 1 año aquí. Ese tipo de dudas y ese tipo de complicaciones también estaba en la mente del pueblo de Israel. Detrás de los censos y las indicaciones de Dios hacia el pueblo se esconde un relato espectacular, repleto de provisiones de Dios, de quejas insolentes y de vueltas innecesarias. Nuestra vida, como ya mencionamos, a veces se parece a este desierto en el que estamos avanzando hacia las promesas de Dios. Y cada uno de nosotros podemos hablar de la provisión de Dios en nuestras vidas, pero lamentablemente también algunos de nosotros conocemos nuestras quejas hacia la vida y en consecuencia hacia Dios. Y no nos damos cuenta que son esas quejas, esa murmuración, esa desobediencia la que nos tiene hace semanas, meses, años, décadas, dando vueltas en el camino del Señor. Entonces, como no queremos cometer este mismo error, veamos qué es lo que el texto tiene para enseñarnos. ¿Amén? 3 cosas que quiero compartir con ustedes. En el desierto debemos evitar dar vueltas en círculos. En el desierto Dios debe ser el centro de nuestro campamento y en el desierto solo nos movemos cuando Dios se mueve. Lo primero, en el desierto debemos evitar dar vueltas en círculos. Y fíjese este dato tan interesante. ¿Sabe cuál era la distancia a pie entre el monte Sinaí y las llanuras de Moab? Lo podías hacer en una caminata de 2 semanas. Yo sé, ¿no? ¿Quién camina 2 semanas? Para los tiempos bíblicos caminar de un lado al otro era normal, ¿no? Uno camina hasta la parada de la guagua y ya queda con la lengua afuera, pero en estos tiempos era normal. Y no tenían las Nike, ¿no? Eran sandalias así medio arcaicas. Tú tardabas 2 semanas saliendo del monte Sinaí, caminando para llegar a las llanuras de Moab, enfrente de la tierra prometida. Esa era la jornada a pie que el pueblo de Israel debía realizar. ¿Sabe cuánto tardó el pueblo de Israel en caminar desde el monte Sinaí hasta las llanuras de Moab? 40 años. 40 años, la mitad de una vida. Los que tienen 80 me reprenden en el nombre de Jesús, ¿no? 40 años, un caminar de 2 semanas. Y bueno, vamos a ver por qué 40 años en unos momentos. Pero el pueblo demoró más de lo que debía porque estaba dando vueltas en círculo. Y el principal causante
de esta demora fueron las quejas y la dureza de corazón del pueblo. Se quejaban de la falta de alimento y se quejaban tanto de la falta de alimento que querían volver a Egipto. Aunque Dios les proveía alimento en el desierto de una forma sobrenatural y los estaba dirigiendo hacia la tierra de la promesa donde fluye leche y miel. A pesar de lo que tenían adelante, el pueblo quería volver a lo que tenía por detrás. A pesar de un futuro brillante, el pueblo quería volver a un pasado aberrante. Una de las primeras veces que empiezan a murmurar y a planear eso, Dios manda fuego. Moisés tiene que intervenir para calmar a Dios. Le ponen en aquel lugar taberna porque significaba un lugar ardiente, un lugar de fuego. Después quieren levantar un líder y continúan con esta insistencia de querer abandonar lo que Dios les está poniendo por delante. Yo a veces pienso que ni siquiera eran los valientes suficientes para agarrar sus cacharritos y volverse para Egipto. Tenían que murmurar, tenían que llevarse a alguien con ellos y en un momento querían hasta un líder que los guíe, ¿no? Para echarle la culpa a alguien a lo largo del camino. Como consecuencia de esta queja y de esta insolencia, Dios les da lo que ellos desean. En definitiva, lo que ellos deseaban era no hacer lo que Dios les estaba diciendo que hagan. ¿Sí o no? Y en un momento del relato, Dios se enoja de tal manera con el pueblo que les dice que toda esa generación iba a morir en el desierto. Y este es el principal causante de que se demoraran 40 años hasta que el último de esa generación muriera en el desierto. Y solo los hijos de aquella generación entrarían a la tierra prometida. Lamentablemente, en el final de la historia, hasta Moisés se hace acreedor de esa promesa, que iba a morir en el desierto. Por en vez de hablarle a la roca, la golpea, enojado, pero principalmente es porque él se hace acreedor del dar. ¿Por qué nosotros? Dice Moisés, tomando un poco lugar de Dios. La insolencia y la queja también alcanzó hasta el líder del pueblo de Israel. Nuestras quejas nos retrasan en la jornada, hermanos. Nuestra desobediencia a Dios es peligrosa. Muchas veces me encuentro gente en el camino del Señor, en las iglesias a lo largo de los lugares, ciudades y países que hemos visitado, con cierta incoherencia cristiana. La incoherencia de decir que queremos hacer la voluntad de Dios, pero tomar decisiones que nos alejan de la voluntad de Dios. Eso es incoherencia. La incoherencia de tomar malas decisiones, venir a la iglesia llorando por las malas consecuencias, recibir el confort del Espíritu Santo, el ánimo del Señor, la ayuda, el apoyo, las oraciones de nuestros hermanos, para simplemente salir de la iglesia con las lágrimas en los hombros, los mocos cayendo en las camisas, súper arrepentidos, para el lunes tomar las mismas malas decisiones. Eso nos lleva a dar vueltas en el desierto. Esto lo comparto mucho con los jóvenes los viernes, que a veces Dios me da el privilegio de volver a los lugares donde hemos trabajado y lamentablemente encuentro dos tipos de jóvenes o dos tipos de adultos que lideramos cuando eran jóvenes y adolescentes. Por un lado, los que necesitan ayuda para recoger los pedazos de sus vidas destruidas como consecuencia de sus malas decisiones, y por el otro, los que están cosechando los frutos de sus buenas decisiones en el camino del Señor. No hay más, no hay nada en el medio, nada peor ni nada mejor. Dos tipos de personas: las personas que necesitan ayuda para recoger los pedazos de las vidas destruidas como consecuencia de sus malas decisiones, y las personas que están cosechando los buenos frutos de sus buenas decisiones a lo largo del camino
del Señor. Y eso es consecuencia no de una broma del universo, eso es consecuencia de mi decisión. Eso es consecuencia de mi decisión. Y vamos a ver que el pueblo de Israel tenía dos simples reglas, quitando toda la complejidad del libro, dos simples reglas que eran fundamentales y que debían obedecer. ¿Por qué estamos dando tantas vueltas en nuestra vida cristiana? ¿Por qué, si ya sabemos qué es lo que quiere Dios de nosotros, seguimos dando tantas vueltas? ¿Por qué continuamos parados en el muro entre el mundo y el cristianismo? ¿Por qué continuamos eligiendo una semana a Dios y una semana la carne? ¿Por qué continuamos disvariando entre nuestras malas y nuestras buenas decisiones? ¿Por qué a veces queremos seguir a Dios y a veces queremos seguir nuestros propios deseos? Y hay gente a veces que se enoja cuando uno habla de estos temas y se mete en consejería y habla de estos asuntos. Hay gente que siempre tiene respuestas preparadas, ¿verdad? Pero la gran realidad son las decisiones que tomamos, que son observables, son entendibles, son comprensibles. Y el gran asunto es que yo no recibo ningún beneficio cuando tú tomas buenas decisiones. Los líderes y los hermanos de la iglesia intentan aconsejar y orar para que tomes buenas decisiones porque es bueno para ti. Lo único que es bueno para mí son mis decisiones. Mis decisiones. No las del pastor, no las de ustedes, mis decisiones. Y con cada uno de nosotros es lo mismo. Esto nos diferencia al pueblo de Israel, que parecía que tomaba decisiones en masa. Tú no dependes de la decisión de tus otros hermanos aquí en la iglesia, en tu jornada espiritual. Tu jornada espiritual es individual. No dependes de la decisión de tus padres, no dependes de la decisión de tus hijos, no dependes de la decisión de tu esposo o de tu esposa, no dependes de la decisión de tus pastores, de tus líderes, de tus otros hermanos, de los sugieres, no dependes de las decisiones del presidente, de los alcaldes, no dependes de las decisiones de tus vecinos, depende de tus decisiones. Entonces, ¿por qué siempre le echamos la culpa a otro? Depende de mis decisiones. Pero yo nací en una familia mala. Depende de mis decisiones. He conocido un montón de gente que ha venido de familias horrorosas, de barrios horrorosos, de familias ausentes, de gente que ha sido abandonada por sus padres. Han tomado buenas decisiones, sirven al Señor, tienen buenas familias y cosechan los frutos de sus buenas decisiones en el camino del Señor. Todo depende de nuestras decisiones y no es un mensaje humanista, ni mucho menos. Depende de nuestras decisiones y la principal decisión de aceptar o rechazar la voluntad de Dios para nuestra vida. Vivimos diciendo que queremos hacer lo que Dios desea, pero continuamos tomando decisiones románticas torpes. Vivimos diciendo que queremos que Dios sea el centro de nuestra familia, pero hace años que no abrimos la Biblia o doblamos la rodilla en nuestro hogar. Vivimos diciendo que queremos que Dios gobierne nuestras finanzas, pero no sabemos lo que es ofrendar ni entendemos lo que es la palabra diezmar. Vivimos diciendo, pero vivimos tomando decisiones en la otra dirección. Es gracioso, es hasta una parodia cuando tú lees Números con alguna atención, que observas que el pueblo se queja. Dios manda un fueguito y todos, ay, Moisés, perdón, Dios. Así. Y es gracioso, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nos pasa a nosotros? Que le damos la espalda a Dios, hacemos lo que queremos, todo sale mal, todo. Y vamos a Dios llorando, Señor, por favor, ten misericordia. ¿Cuántas veces? Yo levanto la mano. Ya ni perdí la cuenta. De esta actitud similar al del pueblo de Israel, que me ha retrasado en mi jornada cristiana y que nos retrasa en nuestra jornada cristiana. Y estas son las dos simples reglas que le mencioné que el pueblo de Israel debía seguir. La primera, en el desierto Dios debe ser el centro del campamento. Las reglas eran simples, o al menos eso parece.
El tabernáculo era una tienda donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, pero en realidad era un lugar, para que lo entendamos simple, donde estaba la presencia de Dios. ¿Sí? El tabernáculo, qué cosa rara, ¿no? Es una taberna rara, ¿no? El tabernáculo, un lugar donde estaba la presencia de Dios. Si te quieres profundizar en el asunto, Instituto Bíblico. Pero yo solo te digo, el tabernáculo, un lugar donde estaba la presencia de Dios. Una tienda que se montaba y se desmontaba solamente a mano de los sacerdotes y levitas, que eran los dedicados a esto, donde estaba la presencia de Dios. Esta misma tienda, la tela que separaba el lugar santo al lugar santísimo, es la que se rompe de arriba hacia abajo cuando Cristo muere en la cruz. ¿Se acuerdan? Que Cristo muere en la cruz y se dice que la tela esa se rompió. Bueno, es justamente la tela que separa el lugar donde estaba la presencia de Dios. ¿Cuál es la indicación de eso? Que a partir de ese momento la presencia de Dios ya no estaba solamente en aquella tienda, sino que había sido liberada para toda la humanidad y para todas las personas. Este tabernáculo debía ser el centro de la vida del campamento. Los sacerdotes y levitas debían estar en círculo alrededor de este tabernáculo como intermediarios entre la presencia de Dios y el pueblo. Hoy el único intermediario que tenemos entre la presencia de Dios y nosotros, ¿quién es? Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, el único intermediario. Pero en aquel entonces estaban los sacerdotes y los levitas que se encargaban de esa mediación. Evitaban que el pueblo sufriera la ira de Dios. Dios debe ser el centro de nuestra vida cotidiana. Debemos desarrollar la fuerza necesaria para destruir, sortear, avanzar, saltar los obstáculos que se nos presentan para buscar de Dios día a día. ¿Cuántas veces queremos leer la Biblia? ¿Cuántas veces queremos orar? ¿Cuántas veces queremos ayunar? Y algo se nos presenta. Y esto no es el ABC del cristianismo, fuera de que lo es también. Pero es el pan diario en realidad del cristianismo. ¿Cuántas veces usted escuchó hablar a un pastor, a un líder al respecto de tenemos que orar, tenemos que leer, tenemos que ayunar? Porque si no profundizamos la presencia de Dios, vamos a depender de que alguien nos cuente qué es lo que pasa más allá de la orilla. Lucas le dijo esto esta semana. Cuando no profundizamos en la presencia de Dios, vamos a depender toda la vida de que alguien nos cuente qué es lo que está pasando más allá de la orilla. Y lamentablemente eso define mucho del cristianismo actual. Preferimos depender de otro que nos cuente qué es lo que está pasando. ¿Y sabe qué? Eso le pasaba al pueblo de Israel. Dependían 100% de que Moisés estuviera ahí intermediando y hablando. Pero tú estás llamado a los lugares profundos en la presencia del Señor, para que Dios sea el centro de tu campamento. Para el pueblo de Israel era una cuestión gráfica. Si tú mirabas desde arriba el campamento, cuando acampaban, cuando paraban, cuando la nube se detenía, tú veías en el centro al tabernáculo, la presencia de Dios. Alrededor del tabernáculo veías a los sacerdotes y a los levitas, la tribu intermediaria, los dedicados al servicio en el tabernáculo, en la presencia de Dios. Y después veías en forma de cruz al resto de las tribus alrededor del campamento. Entonces, si tú mirabas desde arriba, observabas claramente que el tabernáculo era el centro del campamento, que la presencia de Dios se encontraba exactamente en el medio de la vida del pueblo de Israel. Pero para nosotros se trata mucho más de que una organización física, se trata de una organización espiritual. ¿Hay lugar en nuestra agenda para Dios? ¿Hay alguna marquita ahí? Un momento para orar, un momento para leer, un momento, una caminata para hablar con Dios. Pero en realidad no es la pregunta correcta si hay lugar en nuestra agenda para la presencia de Dios, porque ahí pareciera que estamos dándole a Dios lo que nos sobra, ¿no? Bueno, hay un lugarcito acá, Señor, espero que tengas disponibilidad, porque es el único momento que tengo para ti en la semana y son 10 minutos, porque después me tengo que ir al peluquero.
La pregunta correcta sería, ¿es Dios el centro de tu agenda? ¿Es Dios el centro de tu vida? ¿Es Dios el centro de tu toma de decisiones? ¿Es el Dios el centro de tu campamento, de tu vida ordinaria, no de tu vida religiosa, no de tu vida de iglesia? No estoy hablando de que tienes que marcar para venir el domingo, marcar para venir el viernes, marcar para ir a un grupo de hogar, marcar para venir al Instituto Bíblico, a las reuniones de oración, a las actividades que hemos planteado aquí. Eso es lo básico. Y fíjese que hoy está tan floja nuestra generación que ni eso podemos cumplir. No podemos cumplir lo básico. Siempre hay algo más importante que ir el domingo a la iglesia, siempre hay algo más importante que ir el viernes al culto de jóvenes, siempre hay algo más importante que ir el miércoles a un grupo de hogar, siempre hay algo más importante. No podemos cumplir lo básico. ¿Cuál es nuestra expectativa de cumplir lo que no es básico? Si no podemos cumplir algo que es tan simple de cumplir. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra agenda? Y una vez más te lo digo, tus buenas decisiones a mí no me ayudan en nada. Me alegran el corazón quizás, pero en nada. Las buenas decisiones que tú tomas te ayudan a ti, porque estamos dando vueltas en nuestra vida espiritual. A veces encuentro gente que me hace una pregunta y un año después me hace la misma pregunta. Personas que me llaman a consejería, yo les digo más o menos qué es lo que creo que tienen que hacer, oro por ellos, les pido que el Señor los guíe, y un año después, 6 meses después, me vienen con el mismo problema, con las mismas consecuencias. Yo de vuelta, en la expectativa de que ahora me escuchen, les digo más o menos lo que creo que tienen que hacer, oro por ellos y espero que el Señor los guíe, porque otra cosa nosotros no podemos hacer. Una vez, cansado de hablar siempre con la misma persona sobre los mismos asuntos, estamos sentados en una cafetería y le dije, ¿te animás a hacer exactamente lo que te digo que tienes que hacer? Y para mí eso es demasiada valentía, yo no sé ni cómo le dije, porque generalmente yo le digo lo que yo pienso y que Dios los oriente. Estaba peleado con el hijo, ganas de darle unas bofetadas tenía. Y me sacó a la mitad de la noche, ahorita sabe, a mitad de la noche, para conversar. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago, pastor? ¿De verdad quieres que sabe? ¿Qué haces? Vas a tu casa, no me digas palabra, lo abrazás a tu hijo y lo decís que lo amás. Yo ni pensé que iba a hacerme caso. Llegó a su casa, se comió su enojo. ¿Sabor a qué tiene el enojo? Amargo, ¿no? Ni pasa, ¿no? Un vaso de agua largo. Las ganas de agarrarlo con el pescuezo, a lo Homero Simpson, ¿no? Entrás a tu casa y lo abrazás. Y dicho y hecho, entró a su casa, lo abrazó y le dijo, te amo, hijo. Los dos se pusieron a llorar. La esposa que lo miraba también se puso a llorar. Y Dios marcó un nuevo rumbo. ¿Un nuevo rumbo en qué? Un nuevo rumbo en la manera que tomamos decisiones. Porque dice, eso es simple. No, eso es importante. Nuestras decisiones son importantes. Si elegimos la violencia o si elegimos el amor. Si elegimos la paz o si elegimos la guerra. Si elegimos a Dios o si elegimos el mundo. Todo son decisiones. Hoy en la mañana te levantaste. Y esta es una pregunta totalmente sincera. Yo tengo un hijo de 9 meses que gracias a Dios ahora está durmiendo. Siempre se duerme en las predicaciones del papá. ¿Eso no es buen indicio? Bueno, sí, le da tranquilidad, dicen por ahí, ¿no? Pero que ayer durmió hasta las 3 de la mañana, no, hasta la 1 de la mañana en su cunita, se despertó, fue a nuestra cama, estaba incómodo y como a las 3 de la mañana Laurita lo acostó en la cunita de él y se durmió toda la noche. Eso es atípico, ¿eh? Yo estoy un poquito más lechuguita hoy porque eso es atípico. Pero seamos sinceros, déjame hacerle esta pregunta. ¿Quién se levantó esta mañana cansado? Es muy raro, ¿no?, que nos levantamos cansados después de dormir, pero pasa un montón. Por el estrés, por la almohada, por nuestra posición, por nuestra salud, por un montón de cosas. ¿Quién se levantó cansado?
¿Cuántas ganas tenía de venir a la casa del Señor? Pero lo hiciste. Te levantaste. A ti que estás aquí. Te levantaste, te pusiste guapo, guapa y viniste a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué si estabas cansado? ¿Por qué si quizás había cosas más interesantes que hacer humanamente hablando? Porque de alguna manera entiendes que Dios direcciona nuestra vida y es importante. O tu mamá te obligó. Espero que sea la primera. Porque Dios es central en nuestra vida. Pero para llegar a Dios tenemos que tomar decisiones, que Él sea el centro de nuestro campamento. Y finalizando, en el desierto solo nos movemos cuando Dios se mueve. Esta regla quizás no es tan simple de descifrar como en la época del pueblo de Israel. El pueblo de Israel miraba por la ventana, uy, la nube se levantó, a empacar. Es como cuando papá empieza a mover las llaves, no, ya se va papá, vamos a buscar las cosas. ¿Dónde está mi cartera? ¿Dónde está? Hay indicios claros, observables, la nube se elevó y además escuchabas el bullicio de un pueblo enorme, de cientos de miles de personas levantándose y desarmando sus tiendas. Y te dabas cuenta, bueno, la nube se levantó, era observable, era más simple quizás de descifrar. Y este es el asunto, de descifrar. La nube se mueve, yo debo moverme. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos que Dios se mueve en cierta dirección para que nosotros le sigamos en nuestra vida? En nuestro caso es mucho más complejo saber hacia dónde Dios se está moviendo. Y es una habilidad que mejora con el tiempo. Mientras más la practico, más me doy cuenta hacia dónde Dios se mueve y hacia dónde Dios quiere que yo vaya, qué decisiones quiere Dios que yo tome. Pero la segunda regla es consecuencia de la primera regla. Cuando Dios es el centro de mi vida, es más fácil entender cuando Él se mueve en ciertas direcciones. Cuando yo dedico tiempo en oración y en lectura bíblica, en mi casa, en mi semana, en mi mes, decido irme a un retiro personal, donde voy y hago un retiro de silencio. ¿Quién ya estudió algo de las disciplinas espirituales? La disciplina espiritual del silencio. Te vas para allá, una montaña, y te quedas callado todo el día. A algunos le empieza a picar la lengua, ¿no? Ganas de hablar, ganas de gritar, ganas de cantar. Silencio. ¿Quién ya ha practicado la disciplina espiritual del ayuno? La disciplina espiritual del retiro. En nuestra semana, en nuestro mes, en nuestro año. Un pastor que me inspira mucho, que todos los años, cuando comienza el año, hace un retiro de 2 días de silencio. De silencio. Porque quiere escuchar qué es lo que Dios quiere para él en ese año. Lindo, ¿no? Está 2 días sin hablar. Se retira, ¿no? Porque si no la esposa se enoja. ¿Por qué no me hablas? ¿No? Se va por un campamento y se queda ahí 2 días solito, sin hablar, solo escuchando a Dios. Disciplinas espirituales que nos ayudan a entender qué es lo que Dios quiere. Y aquí hay 2 cosas, 2 caminos. Están los estándares morales de Dios, que yo los entiendo en la Biblia, y está la voluntad específica de Dios para mi vida. El estándar moral de Dios es para todos, para todos. Dios no quiere que seamos infieles a nuestra esposa y a nuestro esposo. Dios quiere que nos guardemos nuestra sexualidad para el matrimonio. Dios no quiere que seamos violentos, Dios no quiere que matemos a alguien, Dios no quiere que tomemos su nombre en vano, Dios espera que participemos de una congregación. Los estándares morales de Dios están escritos en la palabra de Dios. Esa voluntad no necesitamos señales en el cielo para entenderla, necesitamos saber leer nada más para poder entenderla. Está en la Biblia. Ahora, la voluntad específica de Dios para nuestra vida es un asunto totalmente diferente. Dios quería que yo me case con Laura, no el resto de chicos de la iglesia. Aunque tuve que sacar mi espada para defender mi honor. Claro, una chica tan linda, imagínense. Dios tiene una voluntad específica para cada uno de nosotros. Y debemos dedicar tiempo en oración para observar cuál es esa voluntad.
tomar malas decisiones en ese camino, en ese asunto, en esa área, es realmente lo que nos da dolores de cabeza. ¿Cuántos dolores de cabeza nosotros tenemos como consecuencia de nuestras decisiones románticas mal tomadas? ¡Wow! ¿Cuántas consecuencias malas tenemos en nuestra vida por dejarnos guiar por nuestra piel, por nuestra carne? ¡Wow! ¿Cuánto sufrimos nosotros en nuestro hogar por las palabras que dijimos cuando estábamos enojados? Cuando estamos enojados, mejor mordernos la lengua, tirarnos al agua fría, yo qué sé, salir corriendo, como José, medio desnudo. Porque si no hablamos y después nos arrepentimos tanto de lo que decimos ¡qué bruto! Y pensamos lo que dijimos, ¿cómo? Si ni siquiera creo en eso que dije. Me dejé llevar por la rabia, me dejé llevar por el enojo, me dejé llevar por el temperamento y ahora estoy sufriendo las consecuencias ¿de qué? De las palabras que dije que no debía decir, de los golpes a la mesa que di que no debía dar, de la violencia corporal que expresé a mis hijos que no les debía mostrar. Y vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones. El pueblo identificaba con facilidad cuando Dios se movía y ellos lo debían seguir. Pero con cuánta habilidad tú entiendes la voluntad específica de Dios para tu vida. Esto es tan profundo que a veces dudamos toda la vida de la vida que tenemos. Disculpe el trabalenguas. Estamos toda la vida dudando si la vida que tenemos es la vida que debíamos tener. Si la persona con la que nos casamos, si la ciudad en la que vivimos, si el trabajo que aceptamos, las posibilidades que teníamos. Y tenemos miles de pasados, ningún presente y un futuro oscuro. Porque no hemos aprendido a amar lo que Dios nos ha dado. Y yo sé que a veces parece un desierto, como el pueblo de Israel. No se daban cuenta que Dios los había llevado a un lugar en el que quizás no tenían todas las comodidades, pero estaban avanzando hacia la tierra prometida. La vida no es fácil. La jornada está ahí para enseñarnos algo. No siempre tenemos todo lo que queremos tener, pero tenemos que creer que Dios nos está llevando hacia algún lugar. Dejemos de quejarnos por las cosas materiales. Dios nos está llevando una vida eterna con Él. La promesa de Dios está ahí. No puedo comparar la aflicción pasajera con la gloria venidera. No puedo, porque hoy sufro, claro que sí, pero Dios me está llevando hacia algún lugar. No murmures, no te quejes, no desobedezcas, continúa avanzando. Si Dios no se mueve, campamento. Si Dios se mueve, hacemos la maleta y avanzamos. En el nombre de Jesús. Esto no es solamente para las personas adultas, para las familias, es para niños, para adolescentes, para jóvenes, para ancianos. Dios aún está direccionando nuestras vidas, aún está en el timonel de nuestra barca, aún está al volante de nuestro coche, aún está direccionando nuestra vida. Dios no ha acabado con usted porque está en la tercera edad y Dios no se ha olvidado de usted porque es un adolescente. Dios no cree que tú ya lo tienes todo listo porque estás casado y tienes hijos y buena familia cristiana. Dios todavía tiene un plan y es necesario escuchar qué es lo que Dios quiere. Y te lo repito, un día lamentablemente vamos a estar en uno de dos lugares. Uno de dos lugares. Rodeado de las ruinas de nuestra vida, juntando los pedazos de una vida destruida como consecuencia de nuestras malas decisiones, o cosechando los frutos, los buenos frutos de las buenas decisiones que hemos tomado en el Señor. Podemos seguir de fiesta, durmiendo donde caemos, tomando hasta que no podemos más. Y en unos años vamos a sufrir las consecuencias y vamos a estar levantando los pedacitos de nuestra vida destruida. O podemos caminar en el Señor, encontrar un chico, una chica de Dios, casarnos, formar una familia, estar atentos a la voluntad de Dios
y seguirlo. Y en unos años estaremos ahí, cosechando los dulces frutos de tomar buenas decisiones en el Señor. No estamos en una jornada hacia ningún lado. Y con esto tenemos que ser serios, hermanos. No estamos en una jornada hacia ningún lado. En Argentina se suele decir que cuando no sabes a dónde vas, cualquier guagua te deja bien. Cualquier colectivo decimos nosotros, porque guagua no tiene ningún sentido en nuestro oído. Cuando no sabes a dónde vas, cualquier guagua te deja bien. Y cuando no sabemos hacia dónde estamos yendo, no tenemos idea y no nos importa, cualquier decisión parece que está bien. Pero eso no es así, porque no estás en una jornada hacia ningún lado. Estás en una jornada hacia un sueño, hacia un plan, hacia la voluntad de Dios. Entonces, no. No cualquier guagua. No cualquier transporte. No cualquier dirección. Que soy muy joven, soy muy viejo. No. No cualquier guagua te va a dejar bien. Dios tiene un destino. Dios tiene un sueño. Deja de creer que eso no existe. Dios tiene un destino. Dios tiene un sueño. Dios tiene un plan. Es hora de tomar decisiones fuertes. Es hora de ajustarse el cinturón. Es hora de tomar decisiones fuertes. Es hora de decir que no. Y es hora de decir que sí. Es hora de decir que no al mundo, a las decisiones fáciles, a la violencia, al desamor. Y es hora de decirle que sí a Dios. Porque Dios tiene un destino que es mucho más delicioso y es mucho más hermoso que el mundo que nosotros creemos que estamos viviendo, que es una alegría y que es una fiesta constante. Dios nos está llevando hacia algún lugar. Dios tiene un plan para tu vida, quiere ayudarte a tomar buenas decisiones que evites que den vueltas en el desierto, pero para eso tienes que acercarte al corazón de Dios y su presencia tiene que estar en el centro de tu campamento. Dios tiene un plan, Dios quiere ayudarte a tomar buenas decisiones para evitar vueltas en círculos en el desierto, pero para eso tienes que acercarte al corazón de Dios y su presencia tiene que ser el centro de tu campamento. Amén. Tu presencia, no el ocio. Tu presencia, no el dinero. Su presencia, no la fiesta. Su presencia, no el alcohol, no la droga. Su presencia, no la pornografía. Su presencia, no la infidelidad. Su presencia, no la violencia. Su presencia tiene que ser el centro de tu campamento. Amén. Ponte de pie, yo quisiera orar contigo en esta mañana. En el desierto supuestamente la vida no es posible. Estamos en el desierto no para vivir en el desierto, estamos en el desierto porque estamos yendo a algún lugar. Estamos en el desierto porque estamos avanzando hacia algún lugar. Dios no sacó al pueblo de Israel, los chicos pueden ya subir, Dios no llevó al pueblo de Israel al desierto solamente para hacerlo sufrir. Dios no nos hizo vivir aquí solamente para hacernos sufrir. El calor. Por ahí alguien me dijo, yo pensé que acá el clima era bueno. Está igual que Cuba. Sufriendo con el calor. Dios no nos trajo aquí solo para una broma cósmica y reírse de nosotros. Dios nos está llevando a algún lugar. Dios nos está llevando a algún lugar. Quizás llegamos por este motivo, por aquel motivo y sin darnos cuenta estamos aquí. Dios nos está llevando a algún lugar. Y en el desierto, en la vida, hermano, podemos dar vueltas sin sentido y perder el tiempo. En el desierto tenemos que tomar decisiones fuertes. Decisiones espirituales, no carnales, decisiones espirituales que nos guíen a la voluntad de Dios. Cierra tus ojos conmigo, solo un instante, mientras nuestros hermanos nos acompañan con una melodía. Y piensa en esto en un instante. Piensa esto en un instante.
Imagina tu vida como una jornada, que vas del punto A al punto B. El punto A, Egipto. Tu antigua vida, el pecado, la muerte, tu forma oscura de vivir, tu forma oscura de ser, tus malas decisiones. El punto B, la tierra prometida, una eternidad con Cristo. Las promesas de Dios para tu vida personal que solo tú conoces, el llamado de Dios en tu vida. Y en el medio, el desierto, donde estamos. Donde supuestamente la vida no es posible y no es un lugar para vivir, es un lugar de paso, pero en el cual Dios también hace milagros, en el cual Dios provee codornices, maná, agua, en el cual Dios agranda nuestras ropas cuando es necesario y nos continúa vistiendo. Es difícil saber para dónde vamos. Dios nos guía con una columna de nubes, con una columna de fuego en el desierto. En el desierto hay milagros de provisión. En tu desierto hay milagros de provisión. En tu desierto hay acciones sobrenaturales de Dios. En tu desierto Dios te guía y te da simples reglas que seguir. En tu desierto la voluntad de Dios se puede realizar, sí. En tu desierto puede haber alegría, puede haber vida. En tu desierto hay gozo. En tu desierto hay milagros. En esta vida seca que quizás pensamos que Dios ya no actúa, Dios todavía es real y cercano en el desierto. No estamos yendo a ningún lado y dando vueltas como locos en el desierto. Dios a algún lado nos está llevando. En el desierto Dios a formar una familia con alguna persona que Él quiere, nos está llevando. En el desierto Dios nos está llevando a tomar buenas decisiones ministeriales. En el desierto Dios nos está llevando a su llamado. En el desierto Dios nos está llevando a sus promesas. En el desierto Dios nos está guiando en la vida cristiana. En el desierto no estamos solos, Él está con nosotros. En el desierto Él es el centro de nuestra vida. En el desierto, si Él se mueve, nosotros nos movemos. En el desierto dejemos la queja y la murmuración de lado. En el desierto obedezcamos a Dios. Busquemos a Dios. Sigamos a Dios. Porque su voluntad es buena. Porque su voluntad es agradable. Porque su voluntad es completa y perfecta. Porque su voluntad es distinta a nuestra voluntad. Porque su voluntad es dulce, sabrosa, es deliciosa, es agradable. Entonces, ¿por qué queremos volver a Egipto? ¿Por qué queremos los frutos amargos de la violencia? ¿Por qué queremos los frutos amargos de las malas decisiones? ¿Por qué queremos los frutos amargos de la inmoralidad, de la infidelidad? ¿Por qué queremos los frutos amargos del pecado cuando Dios nos ha sacado de ahí? Pongamos nuestros ojos en las promesas de Dios y avancemos en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, papá, por este día. Gracias, Señor, por tu presencia y por tu compañía. Gracias, Rey, porque en esta mañana estamos aquí por decisión propia para buscar tu rostro. Gracias, Señor, porque no solamente queremos cumplir con lo básico de venir a la iglesia, sino que queremos avanzar hacia una vida espiritual profunda y nutrida, en la cual tú eres el centro de nuestro campamento y podemos identificar que si tú te mueves, nosotros empacamos y nos movemos. Para alcanzar así tus promesas, para alcanzar así tu llamado, para alcanzar así eventualmente una eternidad con Cristo. Ayúdanos a mantener esta conducta a lo largo de nuestra vida, aún en el final de nuestra vida, y no como Moisés, equivocarnos al final para perder la promesa.
sabiduría para caminar en el desierto, para disfrutar tus milagros en el desierto, para que tú seas el centro de nuestra vida en el desierto, que te podamos seguir en el desierto. En el nombre de Jesús. Como este desafío es casi imposible sin Dios, yo quiero invitarte a que levantes tu mano si tú quieres pedirle al Espíritu Santo que te ayude en esta tarea. Levanta tu mano bien alto, bien alto, bien alto, bien alto, bien alto, bien alto. Una declaración de incapacidad para hacer esto y pedirle: Espíritu Santo, ayúdame en esta tarea. Espíritu Santo, ayúdame a no querer volver atrás, a no querer volver a Egipto. Espíritu Santo, ayúdame a no volver a tomar malas decisiones. Espíritu Santo, ayúdame a que no me guíe otra vez por mi carne, no me guíe otra vez por la inmoralidad, no me guíe otra vez por la violencia, no me guíe otra vez por la avaricia, no me guíe otra vez por el egoísmo, no me guíe otra vez por el orgullo, y me pueda guiar por la presencia y la palabra y el consejo de Dios. Espíritu Santo, ayúdame para que en mi casa y en mi agenda semanal tú seas el centro de mi vida, tú seas el centro de mi campamento, tú seas el centro de mi día, tú seas el centro de mi año, lo más importante en mi existencia. Y Espíritu Santo, ayúdame para entender y conocer tanto tu voz, entenderte tanto a ti, para que cuando te muevas yo me pueda mover y hacer tu voluntad específica para mi vida.